Ayer presenciamos el ridículo monumental que hizo la oposición nicaragüense. Como sabéis, Nicaragua vive bajo la bota del régimen de Daniel Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo. Y desde que este régimen perdió el apoyo de los nicaragüenses, si es que alguna vez lo tuvo, Daniel Ortega lo que ha ido haciendo es atacar sistemáticamente al proceso electoral para así poder perpetuarse en el poder. En esta tesitura surgieron voces en la oposición que acabaron por reunirse en dos coaliciones diferentes, la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Frente a ellos, el oficialismo también tiene su propia coalición que esencialmente incluye al partido del gobierno, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y a una serie de partiduchos con poca o con ninguna importancia. Pues bien, el Consejo Supremo Electoral, que está controlado evidentemente por el régimen, marcó en el calendario el 12 de mayo como fecha límite para inscribir a las alianzas con las que se presentarían los partidos a las próximas elecciones del 7 de noviembre. Es decir, que ayer era el último día que tenía la oposición para presentar una única alianza para hacer un frente común que desafiase a Daniel Ortega en las urnas. ¿Y qué pasó? Pues que la líder de Ciudadanos por la Libertad, un partido que está dentro de la Alianza Cívica, decidió inscribirse por su cuenta y sin contar con la participación de la coalición nacional. Al parecer, la excusa que han dado es que hubo un malentendido con los horarios en los que se cerraba la ventanilla del Consejo Supremo Electoral. Unos pensaban que la hora límite eran las 2 de la tarde, otros que eran las 5. Es decir, ridículo. En vez de haber pactado con tiempo las condiciones de la alianza, o sin haberlas pactado, simplemente firmar una alianza y luego ya ver lo que le deparaba el futuro, pues prefirieron esperar, no solo al último día para inscribirse, sino también a la última hora. Es cierto que el Consejo Supremo Electoral aprovechó la coyuntura, y a sabiendas de las diferencias que existen entre la oposición, dio un plazo irrisorio, y especialmente corto, para que tuviesen que formalizar las coaliciones deprisa y corriendo. Pero sinceramente, es que no es excusa. Lo que parece claro es que si no han llegado a un acuerdo es porque hay demasiado egocentrismo entre los partidos de la oposición. Que los políticos opositores prefieren echar por tierra todo el proyecto de regreso a la democracia antes que mirar por Nicaragua y por los nicaragüenses, y formar una coalición única, que es lo que se les está exigiendo. Es una situación ridícula e insultante, porque recordemos que ya son muchas las víctimas de la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Es un insulto a los cientos de asesinados por Ortega. Es un insulto a los cientos de presos políticos que hay hoy en el país. Y es un insulto a sus familias, que lo que les están suplicando es que se pongan de acuerdo. ¿Y todo por qué? Pues porque no llegan a un acuerdo sobre las cuotas de participación que van a tener los partidos en esta hipotética coalición. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en el método de elección del candidato y en este tipo de tonterías? Lo que os decía antes, el afán de protagonismo típico de todos los políticos. Dicho esto, sí que hay que apuntar que no está todo perdido. Estas actuaciones de la oposición denotan mucha falta de responsabilidad, pero no está todo perdido. Todos los candidatos que se oponen al régimen de Daniel Ortega firmaron el pasado febrero el Acuerdo Nicaragua Primero, un pacto con el que se comprometían a presentar a un candidato único de oposición, y eso todavía es posible hacerlo. Insisto, si tienen la suficiente responsabilidad y se quitan de encima tanto egocentrismo. Podrían, en los próximos meses, ir alineándose bajo una de estas dos siglas que se han inscrito, bajo las de la Alianza Ciudadana o bajo las de la Coalición Nacional, y una vez concentrados todos ellos en una de las formaciones, podrían proceder a la elección de un candidato único. El reto que tienen por delante es enorme. Veréis, después de la ola de protestas de abril de 2018, el régimen se empezó a dar mucha prisa por aprobar una serie de leyes para coartar y para que fuese Daniel Ortega el que eligiese contra quien se enfrentaría en las próximas elecciones del próximo 7 de noviembre. Unas elecciones en las que se elegirá no solo al presidente, sino también al vicepresidente, a los diputados nacionales, a los diputados departamentales y a los diputados del Parlacén.
que es el Parlamento de los países del Istmo Centroamericano y República Dominicana. Es decir, son unos comicios realmente importantes. Y en ellos decidirán si Nicaragua vuelve o no a la senda de la democracia y de la libertad, antes de que sea demasiado tarde como para revertir el daño creado por el régimen orteguista. Que las elecciones no van a ser justas, libres o limpias es más que evidente. No solo los miembros del Consejo Supremo Electoral son todos ellos simpatizantes del régimen sandinista, sino que también se ha prostituido todo el sistema electoral y legislativo para que responda a los intereses de Ortega. Entre las leyes que os digo que ha aprobado el régimen últimamente, podemos encontrar algunas como la aplicación de la cadena perpetua a los crímenes de odio. Y os recuerdo que el régimen de Daniel Ortega entiende como crimen de odio la convocatoria de manifestaciones o protestas en contra de su gobierno. O la ley de agentes extranjeros, que es una ley que establece multas y autoriza la intervención de bienes y activos, así como la inhibición a un cargo público y la cancelación de la personalidad jurídica de todas las entidades que el régimen califique como agente extranjero. Esto incluye a todas las personas, empresas o ONGs que el régimen sandinista entienda que responda a los intereses extranjeros, independientemente de que estos sean o no nicaragüenses. Si, por ejemplo, uno de los candidatos se posiciona a favor de las sanciones internacionales contra los gerifaltes del régimen, se le considerará un traidor a la patria y un agente extranjero, y entonces no podrá postularse. O la ley de ciberdelitos, que castiga con cárcel a las personas y entidades que el gobierno considere que difundan noticias falsas. Lo que el gobierno considere que son noticias falsas, no las noticias falsas. Y esto es solo la punta del iceberg. Hay muchas otras leyes que el gobierno puede usar para perseguir a los opositores, y de que de hecho usa. La mayoría de los liderazgos de la oposición están siendo víctimas de un asedio, una persecución y unas amenazas perpetuas. En este punto, imagino que algunos se preguntarán si en estas condiciones la oposición debería siquiera participar en unos comicios que son abiertamente ilegítimos, o si en vez de eso no sería más justo y prudente abstenerse y simplemente condenar unos comicios ilegítimos. Os lo voy a decir muy alto y todo lo claro que pueda. Olvidaos de la abstención. La abstención no cambia absolutamente nada. De hecho, lo que consigue es precisamente lo contrario, que es darle todavía más poder al gobierno. Y recuerdo por qué digo esto. Si hoy el Frente Sandinista tiene tanto poder y tiene 71 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional, es porque los líderes de la oposición, legítimamente indignados ante la evidencia de fraude electoral que Daniel Ortega iba a perpetrar, promovieron una abstención masiva, como a modo de protesta en las elecciones de noviembre de 2016. Y la Asamblea Nacional se quedó sin ninguna o casi ninguna representación opositora y sin que nadie pudiese impedir las sucesivas medidas que iba sacando el régimen de Daniel Ortega. Y ya sabéis lo que pasa, que una vez que un tirano se hace con el control del poder legislativo, y si no tiene unos límites muy marcados y muy claros en la Carta Magna, puede simplemente asaltar el poder judicial y evitar que nadie pueda contradecirle, salvando las muchas distancias que existen entre Daniel Ortega y Nayib Bukele. Esto es precisamente lo que acaba de pasar en El Salvador, que una vez controlado el poder legislativo y el poder ejecutivo, Bukele ha podido hacerse con el control del judicial y, en consecuencia, con el poder absoluto del país. Y aun con todo, aun con la profunda ilegitimidad de las elecciones, insisto, deben participar en las elecciones. La única solución posible, a mi parecer, es que los partidos, los apoyos al bloque opositor, sean tan escandalosos que no haya posibilidad de perpetrar un fraude electoral sin que éste sea igual de evidente y escandaloso. Y además, aunque el régimen sandinista contase los votos de aquella manera, aún así, la diferencia entre votar y no votar es importante. Votar puede hacer que la representación de la oposición en el poder legislativo, en la Asamblea Nacional, sea mucho mayor, y que el Frente Sandinista, en vez de tener 72 escaños como ahora, solo obtenga, 52.
Esto abriría la puerta a que en algún momento algún diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional rompiese la disciplina de partido y entonces el régimen de Daniel Ortega pues lo tendría mucho más difícil para seguir avanzando en su afán totalitario. ¿Qué otra opción hay? ¿Que intervenga la comunidad internacional y que siga con esta política de sanciones? ¿O que le cierren la puerta a Ortega a los organismos multilaterales? Ya vemos lo bien que ha funcionado para Venezuela o para Cuba, ¿no? No parece que sea una solución. De hecho, ayer se reunía el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para decidir sobre qué postura tomaría el organismo sobre la situación en Nicaragua. ¿Y cuál fue el resultado? Pues ninguno. Bueno, ninguno no, lo mismo de siempre. Condenamos unas elecciones que están viciadas, no las reconoceremos, toda esta monserga. Ni siquiera aplicaron la Carta Democrática al régimen sandinista. La Carta Democrática es un mecanismo del que dispone la Organización de los Estados Americanos para apartar a este gobierno de la institucionalidad de la OEA. Pues ni esto se consiguió ayer. Sí que es verdad que pusieron como fecha límite el 30 de mayo para poner en marcha las reformas electorales. Pero a mí me parece bastante obvio que no hace falta esperar al 30 de mayo. Parece bastante obvio que no van a dar un giro radical a su política autoritaria en 15 días. Primero porque no da tiempo, pero segundo y más importante porque el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo no tienen ninguna intención de perder un ápice de poder. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mañana intentaré publicar otro vídeo, esta vez se lo dedicaré a la otra oposición, a la de Venezuela, que también se las trae. Imagino que ya, lo habréis oído todos. Juan Guaidó se abre a negociar con Nicolás Maduro para buscar una solución pacífica al conflicto. Ya veremos cómo va esto. Por cierto, en el vídeo de mañana os volveré a recordar, pero es importante que este fin de semana le prestemos atención a Chile, que tiene un referéndum para elegir a los miembros constituyentes que redactarán la nueva constitución. Y ese, si sale todo según lo planeado, será el capítulo del lunes. Pero bueno, lo dicho, mañana nos volvemos a ver para hablar sobre el nuevo intento de sentarse a dialogar con Maduro. Esperemos que acabe mejor que la última vez y que no consiga la oposición lo mismo que ha conseguido siempre, que es que se rían de ellos. Un saludo y hasta mañana.